El Sendero de los Perdidos. En la vasta y desolada frontera entre México y Estados Unidos, donde el desierto parece extenderse hasta el infinito, existe un lugar del que pocos hablan y al que nadie osa acercarse. Los lugareños lo llaman el Sendero de los Perdidos, un tramo de tierra árida y sombría que se dice está maldito. Durante décadas, han circulado historias de migrantes y viajeros que desaparecieron misteriosamente y de aquellos que regresaron, cambiados para siempre. Una noche oscura, un grupo de 4 amigos decidieron atravesar la frontera en busca de una nueva vida en Estados Unidos. José, el líder del grupo, había planeado meticulosamente la ruta con ayuda de su hermana, María, que vivía en el otro lado. Lo acompañaban Miguel, un viejo amigo de la infancia, Rosa, su novia, y Carlos, un primo distante que había perdido todo en su pueblo natal. El grupo se reunió en un pequeño pueblo fronterizo mexicano, con mochilas llenas de suministros y esperanzas de un futuro mejor. José había oído los rumores sobre el Sendero de los Perdidos, pero no creyó en las historias de fantasmas y desapariciones. Para él, era solo un camino más que debían recorrer para alcanzar su sueño. Empezaron su travesía al caer la noche, cuando el calor del día se disipó y el desierto se envolvió en un manto de fría oscuridad. José lideraba con un mapa en la mano, mientras el resto seguía en silencio, concentrados en no perder el rumbo. La luna llena iluminaba el sendero, pero pronto se cubrió con nubes, dejando el paisaje en una penumbra inquietante. A medida que avanzaban, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de ellos. Miguel, siempre bromista, intentaba romper la tensión con chistes, pero sus palabras se desvanecían en el viento y el grupo caminaba en un silencio tenso. Los murmullos del viento parecían palabras susurradas y las sombras de las rocas se movían como si tuvieran vida propia. Después de varias horas de caminata, llegaron a un tramo del sendero donde el aire se volvía más frío y denso. José sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dijo nada, decidido a no mostrar debilidad. De repente, Rosa tropezó y cayó, soltando un grito de dolor. Al examinar su tobillo, vieron que estaba hinchado y morado. «Debemos descansar un momento», dijo Carlos, mirando a José con preocupación. José asintió, y el grupo se sentó alrededor de Rosa, intentando calmarla y darle agua. Fue entonces cuando escucharon un susurro, claro y distinto. Era una voz femenina, suave y lastimera, que parecía llamarlos desde la oscuridad. ¿Oyeron eso?, preguntó Miguel, con los ojos muy abiertos. «Debe ser el viento», respondió José, aunque él también lo había oído. Sin embargo, los susurros continuaron, cada vez más cercanos. La voz parecía venir de todas direcciones, envolviéndolos en un coro inquietante. Rosa, con lágrimas en los ojos, murmuró: «No estamos solos». José trató de tranquilizarlos, pero en el fondo, sentía un miedo creciente. Decidió que debían seguir adelante antes de que las cosas empeoraran. Ayudaron a Rosa a levantarse y continuaron su camino, pero los susurros no cesaban. Al contrario, se hicieron más persistentes y claros, como si alguien estuviera siguiéndolos. Al amanecer, llegaron a un antiguo edificio abandonado en medio del desierto, una estructura de piedra desgastada que parecía un refugio temporal. Decidieron descansar allí y planear su siguiente movimiento. Mientras exploraban el lugar, encontraron signos de que otros habían pasado por allí: ropa vieja, latas de comida vacías y un diario desgastado. Miguel abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. Las páginas describían las experiencias de un hombre que había intentado cruzar la frontera años atrás. Hablaba de voces en la noche, de figuras sombrías que lo seguían y de un frío helado que lo envolvía. Su última entrada era incoherente, llena de desesperación y miedo. «Esto no es bueno», murmuró Carlos, mirando a los demás con preocupación. De repente, el aire dentro del edificio se volvió gélido, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de ellos. Los susurros volvieron:
esta vez acompañados de figuras etéreas que emergían de la niebla. Eran formas humanas, traslúcidas y dolorosamente familiares, migrantes que nunca llegaron a su destino. Rosa gritó cuando una de las figuras se le acercó, extendiendo una mano fantasmal hacia ella. José, paralizado por el miedo, no sabía qué hacer. Miguel intentó defenderse con un palo, pero sus movimientos atravesaban a las figuras sin efecto. «Tenemos que salir de aquí», gritó Carlos, empujando a los demás hacia la salida. El grupo salió corriendo del edificio, pero las figuras lo seguían, sus susurros llenos de lamentos y advertencias. La niebla se espesó, haciendo difícil ver el camino. José, desesperado, miró el mapa pero se dio cuenta de que estaba completamente desorientado. Caminaban sin rumbo, el pánico apoderándose de ellos, cuando de repente, una figura más grande y oscura se materializó frente a ellos. No era como los demás espíritus, esta entidad emanaba una maldad palpable. Sus ojos brillaban con un fuego siniestro, y su voz resonaba con un eco profundo. «Este es mi dominio», dijo la entidad. «Nadie cruza sin pagar un precio». José intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La entidad se acercó a Rosa, quien estaba más débil, y levantó una mano oscura sobre ella. «No», gritó José, lanzándose hacia la entidad. Una fuerza invisible lo lanzó al suelo, y todo se volvió oscuro. Cuando José despertó, estaba solo. El sol comenzaba a salir, disipando la niebla, pero no había rastro de sus amigos. Desesperado, gritó sus nombres, pero solo recibió silencio como respuesta. Vagó por el desierto durante horas, hasta que finalmente fue encontrado por una patrulla fronteriza. José fue llevado a un hospital y luego interrogado por las autoridades, pero su historia fue recibida con escepticismo. Los cuerpos de sus amigos nunca fueron encontrados, y muchos asumieron que se había vuelto loco debido al estrés y la deshidratación. Sin embargo, José sabía la verdad. Los espíritus de los migrantes perdidos y la entidad oscura aún acechaban en el sendero de los perdidos, atrapando a aquellos que se aventuraban en su territorio. Y cada noche, los susurros volvieron a él, recordándole los horrores que había presenciado y los amigos que había perdido. El bosque de los espíritus olvidados y el sendero de los perdidos permanecieron como lugares malditos, recordatorios de que algunas fronteras no solo separan tierras, sino también mundos, y que el precio de cruzarlas puede ser más alto de lo que cualquier viajero pueda imaginar. La sombra de la frontera. La frontera entre México y Estados Unidos es un lugar donde convergen culturas, sueños y tragedias. Es una línea que separa dos mundos, pero también es un espacio cargado de historias y leyendas oscuras. Una de las más aterradoras es la historia de la sombra de la frontera, una entidad que se dice acecha en los caminos olvidados y desolados del desierto. Eran los últimos días de verano cuando un grupo de amigos decidió hacer un viaje de campamento cerca de la frontera. Estaban buscando aventura y un descanso de la rutina de la ciudad. El grupo estaba formado por Ana, una joven valiente y curiosa, Carlos, su novio y aficionado a la fotografía, María, una estudiante de historia apasionada por las leyendas locales, y Javier, el amigo bromista que siempre encontraba la manera de aliviar cualquier situación tensa con sus chistes. Decidieron acampar en un lugar conocido como el Paso del Silencio, una antigua ruta que ya no se utilizaba. La primera noche, alrededor de la fogata, María comenzó a contar la historia que había oído de su abuelo sobre la sombra de la frontera. Según la leyenda, una figura oscura, alta y sin rostro, aparecía en las noches de luna nueva para llevarse a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la frontera. Los que desaparecían nunca eran encontrados. Carlos, siempre el escéptico, se rió y dijo que probablemente era una historia inventada para asustar a los niños. Sin embargo, Ana y Javier sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. María continuó describiendo cómo aquellos que habían sobrevivido a encuentros con la sombra hablaban de susurros en el viento y de una sensación de ser observados.
Esa noche, después de compartir historias y risas, todos se retiraron a sus tiendas de campaña. La luna nueva oscurecía el cielo, y el desierto parecía sumido en un silencio casi sobrenatural. Ana se despertó en medio de la noche, sintiendo una inquietud inexplicable. Salió de la tienda para tomar un poco de aire y, mientras miraba hacia el horizonte, le pareció ver una figura oscura moviéndose a lo lejos. Intentó decirse a sí misma que era solo su imaginación, pero los susurros que María había mencionado parecían flotar en el aire, llevados por el viento. Decidió despertar a Carlos para que la acompañara a investigar, pero él se limitó a decir que estaba soñando y que volviera a dormir. A la mañana siguiente, mientras exploraban los alrededores, encontraron unas antiguas ruinas que parecían haber sido un pequeño asentamiento. Javier, siempre en busca de diversión, comenzó a contar chistes sobre fantasmas y espíritus. Pero Ana no podía dejar de pensar en la figura que había visto la noche anterior. Esa noche, decidieron quedarse despiertos hasta tarde, contando más historias y observando las estrellas. Sin embargo, alrededor de la medianoche, los susurros volvieron, esta vez más claros y persistentes. El grupo se quedó en silencio, escuchando con atención. De repente, los sonidos cesaron y una figura oscura apareció en el borde de su campamento. La sombra era alta y parecía absorber toda la luz a su alrededor. No tenía rostro, solo una oscuridad infinita donde deberían estar sus rasgos. El miedo se apoderó de ellos mientras la figura avanzaba lentamente hacia el centro del campamento. Carlos intentó tomar una foto, pero su cámara falló inexplicablemente. «Rápido, a las tiendas», gritó María, recordando las historias de su abuelo. Se refugiaron en las tiendas, pero los susurros no cesaban. La sombra parecía rodearlas, moviéndose sin hacer ruido. Ana, con el corazón latiendo desbocado, buscó algo para defenderse y encontró una vieja medalla de su abuela, que siempre había dicho que tenía poderes protectores. Desesperada, sostuvo la medalla con fuerza y comenzó a recitar una oración. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores, pero de repente, todo se detuvo. El silencio fue absoluto, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Lentamente, salieron de las tiendas y vieron que la sombra había desaparecido. La experiencia los dejó aterrorizados y decidieron abandonar el campamento al amanecer. Sin embargo, al recoger sus cosas, encontraron algo inquietante. En el suelo, donde había estado la figura, había marcas profundas, como si la tierra misma hubiera sido quemada. Regresaron al pueblo y contaron su experiencia a los ancianos, quienes confirmaron que habían tenido un encuentro con la sombra de la frontera. Les explicaron que la medalla de Ana probablemente los había salvado, ya que estaba bendecida por un antiguo chamán para proteger contra los espíritus malignos. Desde entonces, Ana, Carlos, María y Javier nunca volvieron a acampar cerca de la frontera. La historia de su encuentro se convirtió en una advertencia para otros aventureros, recordándoles que algunos lugares guardan secretos oscuros que es mejor dejar sin descubrir. Y cada vez que el viento susurraba en el desierto, se preguntaban si la sombra de la frontera seguía acechando, esperando a los incautos que se atrevieran a desafiar su dominio. El paso de las sombras. En la vasta y árida región que separa México y Estados Unidos, existe un tramo de frontera que pocos se atreven a cruzar. No solo por los peligros habituales de la travesía, sino por las historias aterradoras que rodean al lugar. Los habitantes de ambos lados de la frontera hablan en susurros del paso de las sombras, una área conocida por desapariciones misteriosas y eventos sobrenaturales. Un grupo de migrantes, desesperados por una vida mejor, decidió intentar la peligrosa travesía. Entre ellos estaba José, un hombre joven que buscaba reunir dinero para enviar a su familia, María, una madre soltera con su hijo pequeño, Diego, y un anciano llamado Don Manuel, que había hecho la travesía varias veces en su juventud y actuaba como guía. Partieron una noche de luna llena, cuando el desierto estaba bañado en una luz fantasmagórica.
La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes, pero a medida que se adentraban en el desierto, comenzaron a notar cosas extrañas. El aire se volvía más frío y pesado, y un silencio inquietante los envolvía. Don Manuel, a pesar de su experiencia, parecía cada vez más nervioso. Contó al grupo que, cuando era joven, había oído historias de un espíritu maligno que acechaba el desierto, una sombra que cazaba a los perdidos y desesperados. Según la leyenda, era el espíritu de un hombre llamado Elías, un coyote que traicionaba a los migrantes llevándolos a su muerte. Finalmente, fue asesinado por un grupo de sus víctimas y, desde entonces, su espíritu vagaba por el desierto, buscando venganza. A mitad de la noche, el grupo llegó a una parte del desierto donde las sombras parecían más densas y las temperaturas caían en picado. De repente, escucharon un susurro en el viento, un murmullo bajo que parecía llamar sus nombres. José miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente, pero solo vio la vasta extensión del desierto iluminada por la luna. Diego, el niño, comenzó a llorar, señalando hacia una sombra que se movía entre las dunas. María lo abrazó con fuerza, tratando de consolarlo. Don Manuel sugirió que continuaran sin detenerse, pero antes de que pudieran moverse, la sombra se materializó frente a ellos. Era una figura alta y oscura, con ojos brillantes que reflejaban una malevolencia profunda. Elías, susurró don Manuel, reconociendo la figura. La sombra habló con una voz profunda y resonante que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Han invadido mi dominio. Ninguno de ustedes saldrá con vida. El grupo retrocedió, pero se encontraron rodeados por sombras que parecían surgir del suelo mismo. La figura de Elías se acercó a don Manuel, su rostro grotesco deformado por el odio y la venganza. Con un movimiento rápido, lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo. Por tu culpa estoy atrapado aquí, dijo Elías, mientras don Manuel luchaba por respirar. Ahora pagarás por tus pecados. José, armándose de valor, recogió una piedra del suelo y la lanzó contra Elías. La sombra soltó a don Manuel, que cayó al suelo, tosiendo y jadeando. Enfurecido, Elías se volvió hacia José, avanzando lentamente. No podrás escapar de mí, dijo Elías. Este desierto es mi dominio. José, temblando de miedo, buscó desesperadamente una forma de salvar a sus compañeros. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre cómo los espíritus malignos podían ser repelidos por la fe y la determinación. Se arrodilló y comenzó a rezar en voz alta, llamando a la protección divina. Para sorpresa de todos, la figura de Elías se detuvo, su forma comenzando a desvanecerse. Las sombras alrededor del grupo también comenzaron a disiparse, como si una luz invisible las estuviera ahuyentando. Con un último grito de furia, Elías desapareció en el aire, dejando al grupo solo en el desierto. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz. Don Manuel, recuperándose, agradeció a José por su valentía y determinación. Con el amanecer aproximándose, decidieron continuar su camino, sabiendo que habían vencido un mal antiguo y poderoso. Finalmente, al llegar a la frontera, fueron recibidos por un grupo de voluntarios que les ofrecieron agua y comida. José, María, Diego y don Manuel sabían que nunca olvidarían aquella noche en el desierto, una noche en la que enfrentaron sus miedos más profundos y sobrevivieron para contar la historia. El paso de la sombra siguió siendo un lugar temido, pero ahora, también era un símbolo de esperanza y coraje para aquellos que buscaban una nueva vida, recordando siempre que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la determinación pueden prevalecer. El Sendero del Lamento. En la árida extensión que separa México y Estados Unidos, hay un tramo de frontera que los lugareños evitan a toda costa. Conocido como el Sendero del Lamento, este lugar es famoso no solo por la dureza del desierto, sino por las historias de desapariciones misteriosas y encuentros sobrenaturales.
Un grupo de migrantes decidió aventurarse en esa zona en una noche sin luna, guiados por un coyote conocido como Elías. Entre ellos estaba Marisol, una joven madre que huía de la violencia, buscando un futuro mejor para su hijo pequeño, Mateo. Junto a ellos iban Héctor, un hombre robusto y callado, y Camila, una chica de espíritu valiente que no temía enfrentarse a lo desconocido. El grupo partió al caer la noche, con Elías liderándolos a través del desierto. La primera parte del viaje fue tranquila, pero a medida que avanzaban, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Un viento helado recorría el desierto, y una neblina densa apareció de la nada, envolviendo al grupo. Marisol mantenía a Mateo cerca, tratando de calmar sus propios temores. De repente, escucharon un susurro en el viento, un murmullo que parecía llamarlos por sus nombres. Héctor se detuvo y miró a su alrededor con desconfianza. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, Elías se volvió hacia ellos con una expresión de terror en su rostro. «Tenemos que seguir adelante, rápido», dijo con urgencia. Aceleraron el paso, pero los susurros se hicieron más fuertes y más claros. Pronto, una figura oscura comenzó a materializarse en la distancia, avanzando lentamente hacia ellos. Camila, normalmente valiente, empezó a sentir el miedo apoderarse de ella. «Es¡solo el viento!», dijo Héctor, tratando de mantener la calma del grupo, aunque su voz temblaba. A medida que la figura se acercaba, pudieron distinguir una sombra alta y delgada, con ojos brillantes que reflejaban un odio profundo. El coyote, normalmente valiente, retrocedió, aterrorizado. «Es él», murmuró, su voz llena de pavor. La entidad oscura avanzó hacia ellos, su presencia absorbía la luz de la luna y llenaba el aire con un frío penetrante. Marisol abrazó a Mateo con más fuerza, mientras Elías intentaba guiar al grupo fuera del camino de la sombra. «Rápido, por aquí», gritó Elías, señalando un desvío. Corrieron, pero la sombra los siguió, susurrando palabras ininteligibles que parecían rasgar el aire. De repente, Camila tropezó y cayó. La sombra se cernió sobre ella, y un grito desgarrador resonó en la noche. Héctor se lanzó hacia ella, pero fue empujado hacia atrás por una fuerza invisible. «No podemos dejarla», gritó Marisol, pero Elías la tomó del brazo. «Tenemos que seguir, o todos estaremos perdidos», insistió. Con lágrimas en los ojos, continuaron corriendo, el miedo dándoles fuerzas. Finalmente, llegaron a un viejo caserío abandonado. Elías, con voz temblorosa, les explicó que este lugar era un antiguo refugio de los migrantes, pero que había sido abandonado después de que muchos desaparecieran sin dejar rastro. Entraron en una de las casas, intentando recuperar el aliento. Marisol se acercó a Héctor, que sangraba por una herida en la cabeza. «¿Estás bien?», le preguntó, preocupada. «Sí, solo un poco mareado», respondió, aunque su rostro pálido decía lo contrario. Elías miró alrededor con nerviosismo. «Necesitamos descansar, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Él vendrá por nosotros». «¿Quién es él?», preguntó Camila, con la voz temblorosa. Elías los miró, su rostro pálido y sudoroso. «Es el espíritu de un antiguo coyote que traicionó a un grupo de migrantes. Los dejó morir en el desierto, y sus almas lo maldijeron. Ahora, está condenado a vagar por este lugar, buscando nuevas víctimas para llevarse». El silencio cayó sobre el grupo. Afuera, la sombra acechaba, susurrando sus nombres. Marisol intentó mantener la calma por Mateo, pero el niño estaba aterrorizado. «Mamá, ¿vamos a estar bien?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor. Estaremos bien», dijo, aunque no estaba segura de si creía sus propias palabras. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta, seguido de un grito desgarrador.
La sombra había encontrado su refugio. Elías se levantó de un salto y comenzó a buscar una salida trasera. «Por aquí», gritó, conduciendo al grupo hacia una puerta trasera que daba a un estrecho pasadizo. Corrieron a través del pasadizo, escuchando los susurros y los golpes que resonaban tras ellos. Finalmente, llegaron a una colina que ofrecía una vista del otro lado de la frontera. Las luces de una pequeña ciudad americana brillaban a lo lejos, ofreciéndoles una esperanza. «Allí», exclamó Marisol, señalando las luces. Pero la sombra seguía tras ellos, incansable. Elías, agotado, cayó al suelo, incapaz de continuar. «Vayan ustedes. Los distraeré», dijo, levantándose con dificultad y enfrentando la sombra. «No te dejaremos», insistió Héctor, pero Elías lo empujó. «Vayan». Con el corazón encogido, el grupo continuó corriendo. Al mirar hacia atrás, vieron a Elías enfrentarse a la sombra, sus gritos se desvanecieron rápidamente en la oscuridad. Finalmente, cruzaron la frontera y llegaron a la pequeña ciudad, agotados y llenos de dolor por la pérdida de sus compañeros. Aunque habían llegado a su destino, sabían que nunca olvidarían el sendero de lamento y las almas perdidas que vagaban por ese desierto maldito. La historia de su travesía se convirtió en una nueva leyenda entre los migrantes, recordando a todos que el desierto guarda secretos oscuros y que a veces, el mayor peligro no es humano, sino una entidad que se alimenta del miedo y la desesperación.